Ahí estamos, espera que me voy a quedar acá. Ahí me quedo con mi... No, pero la idea no es... La idea no. Ahí estamos. Bueno. Bueno, a ver si puedo aparecer yo. No. Bueno, vamos a grabar primero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Nosotros lo que hemos hecho ha sido, por un lado, ver las causas que provocaban los sismos y ver cómo era la respuesta global de la estructura en base a su periodo de vibración. Y después también nos metimos un poquito en el tema de la normativa, de los métodos de diseño, y llegamos a determinar, en este caso con nuestro método estático, pero llegamos a determinar las solicitaciones o cargas de diseño para el sismo o el sismo de diseño que depende principalmente de la zona sísmica. O sea, partimos de las causas, efectos globales en la estructura, vimos el tema de la traslación, de la torsión, vimos cómo son los espectros de diseño, cómo afectan la estructura, el periodo de vibración, y todo eso quedó, digamos, reducido o esquematizado en una norma que nos permite sacar los distintos esfuerzos de corte, o sea, el esfuerzo de corte basal y los distintos esfuerzos de corte en cada nivel con el cual nosotros obtenemos los esfuerzos de nuestra estructura. Ahora bien, en todo ese desarrollo, en algún momento, hablamos de conceptos tales como ductilidad, y que principalmente está relacionada con la capacidad de deformarse que tiene la estructura cuando la estructura supera el límite elástico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo, en principio, algunos ensayos hechos para el hormigón y para el acero, y también para el hormigón armado. Entonces, vamos a ver cómo se comportan cuando justamente los llevamos a cargas que están, o sea, cargas alternativas, ¿no? O sea, que cambian constantemente de sentido, pero que los llevamos a valores digamos, donde ya incursionan en el rango de las deformaciones permanentes, más allá de los límites elásticos convencionales. Y en base a estas conclusiones que se van a sacar acá, vamos a ir estableciendo después, en clases posteriores, algunas pautas de diseño y vamos a ir viendo un poquito cuál es la idea del diseño por capacidad, que es el que adopta nuestra norma justamente. Entonces, tenemos, bueno, vamos a ver qué pasa tanto con el hormigón solo, con el acero solo y con el material compuesto hormigón armado. Entonces, en principio, si nosotros tenemos el hormigón como lo conocemos, el hormigón, una probeta de hormigón simple, digamos, en general, un hormigón sin confinar, una probeta de hormigón simple como llevan ustedes al laboratorio, en general cuando se la ensaya, se obtienen curvas de este tipo, donde se alcanza una resistencia a la compresión máxima, y a partir de la cual digamos, las deformaciones aumentan, pero la fuerza de compresión, el esfuerzo de compresión disminuye hasta que se alcanza la rotura. Estas curvas, digamos, curvas que son de los ensayos de compresión, tienen la característica principal, o digamos, se observa que una vez alcanzada
la resistencia máxima o la tensión máxima, si bien la tensión remanente baja hasta que digamos, va bajando hasta alcanzarse la rotura, de cualquier manera todavía el material se sigue deformando y hay un cierto esfuerzo que pueden transmitir, que es menor que el máximo, pero el material todavía tiene cierta capacidad para transmitir esfuerzos. En estos casos de ensayo a la compresión, la fisuración de las probetas siempre es paralela a la carga, y digamos que en general para hormigones que tienen menores resistencias, este tipo de curvas son un poco más aplanadas. Esto ya es más o menos conocido. En general, el módulo de elasticidad se basa en la medición de la secante bajo una carga de compresión hasta un máximo de la mitad de esa resistencia máxima a la compresión. O sea que estaríamos, digamos, si esta es la máxima, la secante entre 0 y este puntito por acá, que es prácticamente una recta, como ven. O sea que es bastante válida en esta zona la teoría de las deformaciones lineales, la ley de Hooke, así que es razonable calcular el módulo de elasticidad de esa manera. Y está dada por esta expresión que está dada por el reglamento para hormigones de peso normal. No sé, típicamente en algún momento se habló de, es un valor que está en el orden de los 210.000 kilos por centímetro cuadrado para un hormigón normal, pero digamos que aumenta en la medida que aumenta la resistencia del hormigón. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Por un lado, estos ensayos en probetas cilíndricas dan una estimación un poquito baja del módulo de la elasticidad. Esto, en principio, está dado porque en general la resistencia del hormigón es mayor que la que nosotros calculamos a los 28 días. O sea, nosotros hacemos todos nuestros cálculos basándonos en la resistencia característica del hormigón tomada a los 28 días. Pero en realidad la resistencia del hormigón sigue aumentando con el tiempo y aumenta más. O sea que nosotros, digamos, después de un año o de 2 años de hormigonado, vamos a tener un hormigón más resistente que el que supusimos de entrada. Y en general, lo otro la otra situación que ocurre es que cuando trabajamos con situaciones de carga sísmica, que son cargas de aplicación muy brusca, muy rápida, en general el hormigón como que resiste más, no deforma tan despacito, son cargas bruscas, mucho más bruscas que inclusive las cargas que se aplican en un ensayo a compresión, y por lo tanto en esos casos hay, digamos, el material se comporta de una manera más rígida y el módulo de elasticidad es mayor. En general, digamos que mediante esa fórmula que vimos recién, los módulos de elasticidad que se obtienen están entre un 30 y un 40% menos que los valores reales para cargas sísmicas. Esto, digamos que en general, si los metiéramos en alguna fórmula basada en la teoría de elasticidad para determinar los periodos de la construcción, estaríamos con periodos un poquito más bajos que los reales y en general también llevaría a generar esfuerzos de corte menores, o sea, una cierta subestimación de la acción sísmica. Esto, por supuesto, es una cosa en líneas generales, ¿no? Bueno, ahora bien, estas curvas que están acá es una curva de qué es lo que pasa, digamos, cuando agarramos el hormigón y en vez de hacer un solo ensayo y lo llevamos a la rotura, hacemos ensayos donde lo llevamos hasta un valor alto de carga, muy próximo a la rotura, pero después descargamos y volvemos a cargar. Entonces pasa una cosa como esta, un rulo como este, donde primero arrancamos con nuestro ensayo de carga, llevamos al hormigón, lo sacamos, ya fíjense, de la zona de linealidad, entramos en las deformaciones permanentes y descargamos, pero no rompió. Entonces, a partir de acá queda una deformación permanente y arrancamos de vuelta a otro escalón de carga y volvemos a terminar por acá. Descargamos y arrancamos otra vez
O sea, ¿se dan cuenta cómo es el proceso? O sea, es un proceso donde el material se va, digamos, deteriorando paulatinamente. Es decir, cada vez con los siguientes ciclos de carga, el material admite cada vez menos esfuerzo, la deformación permanente es cada vez más grande hasta que eventualmente en algún momento se rompe. Y en general lo que se ve con estos ciclos, que se llaman ciclos de histéresis, es que la curva envolvente, que engloba todos estos ciclos de carga, en general es parecida o es similar a la curva que se obtiene cuando se realiza una aplicación continua de carga, o sea, el ensayo que vimos antes, y se lleva a la rotura. O sea que es prácticamente lo mismo, que alcanzamos la carga máxima y después descargamos hasta que en algún momento se rompe. O sea, esa es lo que pasa en realidad cuando llevamos el hormigón, digamos, repetidamente a cargas elevadas. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado del hormigón sin confinar. Pero, al igual que ocurre, por ejemplo, con los suelos, donde ustedes seguramente en mecánica de suelos habrán visto que cuando hacen un ensayo de suelos a compresión triaxial, o sea, con fuerza de compresión en el sentido de los tres ejes, la resistencia del suelo aumenta bastante. Y con el hormigón pasa exactamente lo mismo. O sea, la resistencia de un hormigón bajo compresión triaxial, que se designa con esta letra F'CC, es igual a la resistencia uniaxial, que es la que conocemos, multiplicada 4,1 por 4,1 veces la presión de confinamiento. Eso es más o menos lo que puede llegar a estimarse que vale la resistencia por confinamiento, o del hormigón confinado respecto del hormigón sin confinar. Y acá tenemos, bueno, en principio, digamos, curvas, donde acá tenemos la resistencia del hormigón no confinado. Fíjense, a medida que va aumentando la presión de confinamiento, que es esto que está indicado aquí arriba, la resistencia del hormigón aumenta considerablemente la resistencia máxima. Este es el esfuerzo, esto está en pulgadas. Acá está en pulgadas, kips sobre pulgada cuadrada, o sea, kilolibras sobre pulgada cuadrada, y acá newton sobre milímetro cuadrado sobre el otro lado. El hormigón no confinado da una resistencia de 25,2 newton sobre milímetro cuadrado, 252 kilos, y fíjense que aumentando la presión de confinamiento, que es esta que está aquí arriba, vamos obteniendo resistencias cada vez mayores, bastante, o sea, de hecho, mucho más grandes, ¿no? Así que bueno, evidentemente como es el hecho de confinar el hormigón nos permite obtener resistencias bastante mayores, y esto en realidad se usa en determinadas, en algunas aplicaciones se usa. Por ejemplo, no lo vemos acá, pero en algunos casos se hacen articulaciones de hormigón donde por una desviación de los esfuerzos se genera un estado triaxial de tensiones que hace que el hormigón pueda tomar muchas, o sea, deformaciones mucho mayores sin romperse. Pero bueno, digamos que otra manera de confinar el hormigón, además digamos, de darle presión, o sea, en vez de meterlo en un líquido a presión, digamos, donde recibe presión en todos los sentidos, una forma también de confinar el hormigón es mediante armadura transversal, es decir, mediante nuestros conocidos estribos o también alguna armadura helicoidal. Esto es lo que se llama confinamiento pasivo, y en realidad este confinamiento o este efecto de confinamiento empieza a sentirse cuando el hormigón está sometido a esfuerzos de tracción o compresión elevados, o sea, cercanos a la resistencia axial que tiene el hormigón en esa dirección. O sea, principalmente porque
digamos, el confinamiento. Ustedes pensemos que estamos comprimiendo el hormigón. Bueno, el confinamiento se empieza a dar en la medida que el hormigón tiende a deformarse por efecto Poisson e irse, la probeta tiende a fisurarse y abrirse. Bueno, la armadura, los estribos, ¿qué hacen? Impiden esa tendencia a la deformación de la probeta, y lo que hacen en consecuencia es mejorar mucho el comportamiento. O sea, es una especie de confinamiento lo que provoca, porque impiden que el hormigón se expanda y mejoran considerablemente la resistencia. Bueno, acá hay algunas curvas también que muestran qué es lo que pasa. Estos son ensayos hechos con probetas solamente con estribos, sin armadura longitudinal. Y bueno, y en la medida que aumenta la armadura con estribos, se observa un poquito que el comportamiento del hormigón mejora, que la carga axial que soportan es mayor, y que además, una vez que se alcanza la carga máxima, admiten muchas más deformaciones todavía tomando carga. Acá se alcanza la carga máxima y, digamos, si se sigue aplicando carga rápidamente, la carga admisible baja, y digamos, luego de una cierta deformación, el hormigón rompe, pero acá las deformaciones que admite el hormigón confinado son bastante mayores hasta llegar a la rotura. Bueno, este es un modelo teórico del mismo efecto. Esta sería la curva para hormigón sin confinar, y esta otra con mayor pendiente luego que se alcanza la resistencia máxima es para el hormigón confinado. En este caso, este modelo teórico no contempla el aumento en la resistencia final, o la resistencia máxima a la compresión, pero bueno, evidentemente da una idea de que una vez alcanzada esta resistencia, el hormigón todavía resiste bastante más, admite, digamos, más carga, o sea, puede transmitir mayores, digamos, puede seguir deformándose sin romperse, puede seguir transmitiendo esfuerzos más fácilmente una vez alcanzada esa resistencia máxima. Esto es lo que pasa con el hormigón. Bueno, esto es más o menos lo que tiende a ocurrir. El hormigón tiende a abrirse, y los estribos lo que hacen es impedir justamente esa expansión del hormigón. De cualquier manera, en general, se observa que los estribos helicoidales son más eficientes en la compresión que nuestros estribos cuadrados, porque la propia forma del estribo hace que aquí, estas zonas rayadas, son zonas que no están confinadas, mientras que un estribo helicoidal hace que la compresión o el confinamiento sea totalmente uniforme. De cualquier manera, en general, por una cuestión de comodidad y por el hecho de que la mayoría de las secciones que solemos usar son secciones rectangulares, vamos a usar estribos, digamos, cuadrados o rectangulares. Esa es la realidad. Bueno, hasta aquí hemos hablado algo del hormigón. Bien, ahora vamos a entrar a hablar un poquito del acero. Bueno, el acero, este es un diagrama teórico que ustedes ya conocen. Cuando se lo somete a rotura, tiene un escalón, digamos, o sea, un periodo elástico, hasta que se alcanza este valor Fi, que es la tensión de fluencia. A partir de acá hay un cierto periodo donde el acero deja de tomar carga y se deforma prácticamente sin tomar carga. Nosotros, en general, hasta acá llegamos con el diseño elástico, o sea, nosotros no admitimos mayor tensión en el acero que la tensión de fluencia, pero digamos que después, si seguimos aplicando, digamos, deformación a nuestra barra de acero, bueno, ya a partir de cierto alargamiento, que se llama alargamiento, es el alargamiento total o el último alargamiento de fluencia, el acero entra en una fase de endurecimiento, donde vuelve a tomar carga,
Ya entramos acá en el campo de las deformaciones plásticas, pero fíjense que toma una carga considerablemente mayor hasta llegar al punto último de resistencia, y bueno, acá ya se produce finalmente una caída en la tensión, principalmente porque inclusive la pieza ya entra en una fase de estricción, de estrechamiento, y se rompe. Pero evidentemente, fíjense que en principio, entre la tensión de fluencia que nosotros tomamos como límite en nuestros cálculos elásticos y la tensión última, la tensión máxima, hay un rango considerable. Y más todavía si tenemos en cuenta la deformación de fluencia y la deformación última que puede llegar al acero, que también implica que esta deformación última está bastante por encima de la deformación de fluencia. O sea, nosotros, ¿qué es lo que pasa? En nuestros cálculos nosotros nos limitamos a esta zona porque entendemos que una vez que el acero entra en una zona de fluencia y luego de deformaciones permanentes, la pieza, la viga en este caso, va a tener como es una deformación tan grande que va a ser inservible. Es decir, hay ciertas verificaciones del estado de servicio que no las va a cumplir, o sea, no nos va a verificar ninguna deformación. Pero la realidad es que no se va a romper, va a estar muy deformada, va a tener una deformación permanente, pero de hecho no va a estar rota. Bueno, acá tenemos otra comparación que es entre aceros de menor y mayor resistencia. Y una característica interesante es que, digamos, los aceros que tienen menor resistencia última, los menos resistentes, tienen escalones de fluencia más largos. O sea que esta deformación, esta parte plana, que en realidad no es plana, sino que es una sucesión de líneas quebradas, es más larga. O sea, la deformación a partir de la cual se inicia esta etapa de endurecimiento es mayor. Y si seguimos inclusive, recuerden que ya cuando llegamos a los aceros de alta resistencia de pretensado, son aceros donde el escalón de influencia no está. Es decir que los aceros de alta resistencia son menos dúctiles que los aceros comunes. O sea, cuando tenemos aceros de alta resistencia, tiene mucha resistencia, pero en realidad la deformación última, la deformación final, por ahí es menor. Obviamente a una tensión mucho mayor, que es lo que pasa con los aceros de pretensado. Pero, o sea, aumentan mucho más, toman un esfuerzo importante, pero la deformación final es menor. Bueno, entonces, nosotros en realidad cuando hablamos de diseño por capacidad, de donde estamos hablando de que vamos a dejar que el acero se deforme, que vamos a generar rótulas plásticas en el hormigón y un montón de cosas sobre las cuales hemos hablado y por ahí los conceptos no están totalmente claros todavía, en general lo que estamos buscando es que nuestra estructura, nuestro elemento estructural tenga capacidad de deformación. Y para que el elemento tenga capacidad de deformación, el acero tiene que poder deformarse. Por lo tanto, la condición o las condiciones que nosotros vamos a buscar en nuestro acero desde el punto de vista sísmico es, en principio, una plataforma de fluencia larga, o sea, una gran deformación de fluencia, y seguida luego por un proceso de endurecimiento, también por una deformación gradual. Y otra cosa es una variabilidad baja, o sea, de la resistencia de fluencia respecto del valor nominal. ¿Por qué? Porque también es cierto que hay una cierta resistencia a fluencia que es la especificada, pero en realidad el acero soporta más, o sea, el escalón o la resistencia real de fluencia suele ser mayor que la especificada. La especificada es la mínima que está garantizada por el fabricante, pero de la misma manera que nosotros con la resistencia característica del hormigón garantizamos que un porcentaje elevado de nuestras probetas supera ese valor, bueno, con el acero pasa lo mismo. Especificamos una determinada tensión de fluencia, pero normalmente el acero aguanta un poquito más.
Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando sometemos a nuestro acero o al acero a cargas cíclicas, que fue lo mismo que hicimos antes con el hormigón. Y lo que pasa es que ese escalón de fluencia que aparece en el primer ciclo de carga, después cuando descargamos ya no está más. Digamos que lo que ocurre es que digamos, cargamos, llegamos a la fluencia, nos metemos dentro del endurecimiento, descargamos, y ya después cuando descargamos que queda una deformación permanente y volvemos a cargar, ese escalón de fluencia desaparece. Esto es lo que se llama efecto Bauschinger, supongo que como reconocimiento a la persona que investigó o que realizó este tipo de ensayos. Entonces ya la curva de esfuerzo de formación tiene una forma redondeada durante la fluencia, no está ese escalón, esa parte plana. Y estos son lo que pasa, digamos, cuando nosotros cargamos o realizamos un ensayo de cargas, digamos, de carga y descarga para acero. Acá mezclado entre todo este lío debería estar el primer diagrama de fluencia, pero después, digamos, se van dando ciclos de carga y descarga, donde aumentan las deformaciones permanentes, y tomemos, por ejemplo, esta curva por acá, donde cargamos, ya no hay un escalón de fluencia, sino que llegamos hasta por aquí, descargamos, o sea, acá esto es tracción, esto es compresión, y arrancamos nuevamente con nuestros ciclos. Y lo mismo pasa, esto sería bajo cargas básicamente del mismo signo, cargamos y descargamos, y acá es cuando, digamos, metemos deformaciones tanto para un lado como para el otro, que es un poco más lo que pasa en la... O sea, acá se generan tensiones de compresión, pero siempre llevamos la pieza de una deformación cero a una deformación máxima y volvemos a la deformación cero o por ahí. Acá mandamos deformaciones para ambos lados, para un lado, o sea, traccionamos y comprimimos. Pero los esquemas son, digamos, parecidos y, digamos, lo que se consigue es lo que se llama un cierto ciclo de histéresis, donde estas curvas se hacen cada vez más grandes, y esto, bueno, se continúa hasta que en algún momento, obviamente, el acero se rompe, en la medida que aumentamos cada vez más la deformación. Pero, en general, obviamente, aparte, bueno, estas curvas son muy similares tanto para tracción como para compresión, porque con el acero sabemos que soporta más o menos lo mismo a tracción que a compresión. Así que tenemos un comportamiento de este tipo. Bueno, y entonces vimos lo que pasa con el acero, vimos lo que pasa con el hormigón, y ahora veremos qué es lo que pasa con el hormigón armado. Acá tenemos, voy a tratar de explicárselo si no lo tenemos explicado en la diapositiva siguiente, pero tenemos una ménsula o una viga empotrada que está sometida a cargas alternativas, cíclicas, o sea, primero hacia abajo y después hacia arriba y cargas bastante importantes, ¿no? Entonces, en un primer ciclo, hacia abajo, ¿qué es lo que va a pasar? La viga se va a fisurar en la parte superior y el acero eventualmente podrá llegar a entrar en fluencia. Nos llevamos hasta la fluencia y empiezan a aparecer fisuras acá importantes. Llegamos, luego empujamos para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empujamos para arriba? Cuando empujamos para arriba, obviamente se empieza a fisurar la parte inferior. Pero además de eso, estas fisuras que están acá arriba se van a empezar a cerrar, y se van a empezar a cerrar en principio
ofreciendo poca resistencia, porque están abiertas. Y aparte, ¿qué es lo que va a pasar? El acero, digamos, esas fisuras se van a ir cerrando, están contenidas por el acero, hasta que en algún momento el acero entra en fluencia por compresión, entonces las fisuras se cierran definitivamente, y a partir de allí, cuando termina el escalón de fluencia del acero a compresión, vuelve a tomar carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está un poquito graficado acá. A ver, vamos a tratar de enganchar el primer ciclo, por ahí sería este. Acá descargamos, cargamos para el otro lado. Pero, bueno, esto se repite, pero veámoslo aquí porque por ahí es más claro en los últimos ciclos. Venimos con una deformación de toda la pieza de hormigón, o sea, vamos aumentando la carga, y cuando empezamos a aplicar esfuerzo alternativo en el otro sentido, bueno, primero la carga va disminuyendo, y cuando llegamos acá, este es el proceso de cierre de las fisuras. Fíjense que acá, esta curva tiende a aplanarse bastante, ¿y eso por qué es? Y porque digamos, disminuye mucho la deformación, o sea, se da como un cierre de las fisuras, pero con una variación de carga o con una toma de carga relativamente baja. ¿Por qué? Porque se van cerrando las fisuras a medida que el acero se va comprimiendo y va desarrollando todo su ciclo de fluencia a la compresión. A partir de por acá, el acero entra en fase de endurecimiento y otra vez empieza a tomar carga. Y el hormigón se sigue fisurando, o sea, estos ciclos se van dando, digamos, cada vez con mayor deformación hasta que, bueno, se produce un deslizamiento por esfuerzo de corte en el extremo, esta fisura se abre y eventualmente se llega a la rotura. Pero digamos que lo interesante de esto es que la pieza de hormigón resiste bastante estos ciclos de carga alternativos y que, digamos, el área encerrada dentro de estas curvas viene a dar una idea de las posibilidades de disipar energía que tiene la estructura. Y inclusive, bueno, esto es más o menos lo que yo les conté acá, pero lo que realmente se verifica y a veces ocurre es que si nosotros hacemos un buen diseño de la viga, un buen detalle de armadura, entonces vamos a conseguir que esa degradación de resistencia continuamente, que se da continuamente con los ciclos, sea menor. Y si tenemos ciclos sucesivos, de una amplitud relativamente constante, estos ciclos de histéresis van a ser todos bastante parecidos, bastante constantes, y vamos a conseguir que nuestra estructura disipe mucha energía, o sea, tenga una muy buena capacidad de disipar energía. Y esto es básicamente lo que nosotros queremos que pase ante un sismo, es decir, que la estructura se deforme, pero que no se rompa y que disipe con esa energía de deformación toda la energía que le aporta el sismo. Esa es la idea de lo que se busca con el diseño sísmico. Bueno, en cuanto a flexión, en cuanto al esfuerzo de corte, la cosa es parecida, pero digamos que el deterioro de la rigidez que se da por solicitación de corte es drástico, es más rápido, y no hay tanta ductilidad, no hay tantas posibilidades de deformación. Digamos que los ciclos de histéresis son, digamos, se aplanan enseguida. Acá debemos tener algún dibujo de esto, se van achatando bastante. Y bueno, estos son con esfuerzo normal, pero en general no son bastante malos desde el punto de vista de, o sea que en general los ciclos de histéresis aplicados al esfuerzo de corte no nos sirve demasiado. O sea, ¿qué nos está diciendo resumidas cuentas? Y que nosotros podemos llegar a permitir que nuestra estructura se deforme por flexión, pero cuando se habla del esfuerzo de corte vamos a tenerla mucho más controlado y tratar de que no se nos vaya fuera del campo elástico. O sea, flexión, la cosa permite una importante disipación de energía,
pero al corte no. Básicamente es eso. Bueno, estos son los mecanismos de transmisión de corte que ya están conocidos, o sea, es por las bielas comprimidas, en las fisuras que se producen por la trabazón que da el agregado, o sea, un rozamiento que se da, y esto es por acción de vela del refuerzo, es por la combinación o por la tracción que aporta la armadura longitudinal, y a su vez por la resistencia que aportan los estribos. Pero bueno, acá en general lo que se produce es un deslizamiento entre el acero y el hormigón, y son fallas de tipo frágil, y básicamente no nos vamos a meter con un diseño, digamos, fuera del rango elástico en el campo de cortante porque no sirve, porque la rotura es frágil y nosotros no queremos roturas frágiles bajo ningún punto de vista. Y esto es lo que pasa cuando tenemos esfuerzos normales. El esfuerzo normal en general es beneficioso, a la medida que tengamos una aplicación de esfuerzo normal conjuntamente con flexión. Estos ciclos de histéresis, a medida que aumenta el esfuerzo normal, fíjense que van subiendo, se hacen menos aplanados, y por lo tanto podemos llegar a tener, fíjense acá, digamos, con valores, cuando digamos, se llega, esto se está midiendo en función de N0, que es la carga balanceada, la carga equilibrada, que es la que digamos, produce la rotura en conjunto del hormigón con el acero, ¿no? Entonces, bueno, a la medida que esta relación aumenta, este efecto también aumenta, pero la idea es no pasarnos por arriba de 0,4 de esta relación. Acá esta es una curva con 0,6, pero bueno, ya si bien el ciclo de histéresis es menos teraplanado, la rotura se produce relativamente rápida. Pero digamos que es lógico que el esfuerzo normal de compresión mejore el comportamiento, porque básicamente tiende a cerrar las fisuras. Es como si tuvieran un pretensado, resumidas cuentas, una cosa parecida al esfuerzo de pretensado, tiende a cerrar las fisuras y a evitar que el hormigón se fisure. O sea que siempre, desde ese punto de vista, es beneficioso. Bueno, y entonces, en base a esto, vamos a, y ya con esto terminamos, espero que les haya quedado algo en claro todo esto. Yo sé que es medio confuso. La clase que viene lo seguimos hilvanando con lo que es diseño de capacidad, pero vamos a establecer en base a lo que vimos distintos conceptos o distintos tipos de resistencia. La resistencia requerida es la que surge del cálculo estructural, la que ustedes conocen. Ustedes determinan un momento último en una viga y esa es la resistencia que ustedes necesitan. Necesitan cubrir, estar cubiertos de que bajo el cálculo tradicional la viga va a resistir esto. Para eso, ¿qué es lo que van a trabajar? Con una resistencia nominal, que es la que sale del diseño, digamos la que está dada por la armadura y por el tipo de hormigón, y esa resistencia multiplicada por un coeficiente phi de reducción menor que 1 da la resistencia de diseño de la pieza. O sea, ¿qué es lo que en general buscamos? Que nuestra resistencia de diseño SD, que es 0,9 por la nominal en el caso de flexión, sea mayor o igual a la resistencia última o resistencia requerida. Estas tres las conocen y son las que ustedes han utilizado permanentemente en todo el diseño de hormigón armado, en todo lo que han venido haciendo inclusive en nuestra materia hasta ahora. Pero después tenemos otro concepto, que es el de sobreresistencia. El de sobreresistencia está dado por todas estas características que hemos visto, tanto del hormigón como del acero. Es decir, hemos visto que una vez que se alcanzan nuestros límites elásticos, las piezas resisten bastante más,
y tienen un valor que, digamos, en general, lo que vamos a tratar es que esta sobreresistencia no se exceda durante el terremoto. O sea, nosotros vamos a diseñar nuestras piezas de forma tal, o sea, con una solicitación para el terremoto, de forma tal que esta sobreresistencia no se exceda. ¿Por qué? Porque si se excede esta sobreresistencia tenemos colapso, ya no fuimos más allá de lo que aguanta nuestro elemento estructural por encima del rango elástico. Ya lo llevamos realmente a un valor de rotura. Bueno, esta resistencia o sobreresistencia que se llama S sub 0 está relacionada con la nominal por un coeficiente phi sub 0 que acá es mayor que 1. Este coeficiente es mayor que 1. Y esto, digamos, este coeficiente, ¿en qué se basa? En principio, que como hemos visto, la resistencia del acero suele ser mayor que la especificada. O sea, tenemos más resistencia de fluencia que la que nos garantiza el fabricante. En general tenemos un poco más. Después tenemos otra porción, que esta ya la conocemos, que es el incremento de resistencia cuando se entra en fase de endurecimiento, en fase de deformaciones permanentes. El acero vuelve a tener capacidad de tomar carga y tiene todavía capacidad de tomar una carga importante. Y también desde el punto de vista del hormigón, por el incremento de resistencia debido a la edad, ya que sería muy loco que justamente tener un sismo a los 28 días que hormigonamos. Normalmente tenemos una revancha más importante, o sea que digamos, es razonable que nos encontremos con un sismo cuando el hormigón tiene una resistencia mayor que la que nosotros consideramos a los 28 días. Y también hay un efecto de sobreresistencia que está dado por el efecto de confinamiento del hormigón provocado por, sí. No es como Chile, que tienen Sí, mucha cantidad de sismos, que pueden tener sí, varios al día chiquitos. ¿Cómo se sí. considera eso que mencioné recién? Bueno, en principio estas consideraciones que estamos haciendo ahora son para sismos grandes. Para el terremoto de diseño, que vos suponés que es un gran terremoto que, digamos, de características de tipo destructivo que te va a comprometer seriamente la estructura. Digamos que está implícito en el diseño, no es algo verificable, pero bueno, con la cantidad de hierro y detalle de armaduras que vos disponés, que en esos lugares, o sea, que lo que pasa también en San Juan es un lugar que, no sé, si alguno de ustedes alguna vez viaja y tiene la posibilidad de visitar el IMPRES, vayan. Yo una vez hace muchos años fui, me presenté como ingeniero y la verdad que me atendieron bárbaro, me lo permitieron recorrer entero, hablar con el director, y realmente fue una experiencia muy, muy grata, son de gente muy, muy amable y no sé si tampoco reciben tantas visitas, pero inclusive hay un sector en el subsuelo donde tienen los sismógrafos que están permanentemente midiendo movimientos. Y bueno, en San Juan el movimiento sísmico es permanente, tenés pequeños movimientos sísmicos de baja intensidad que inclusive los residentes están habituados pero se dan cuenta de que esos sismos ocurren. Entonces, para esos sismos, que son los más frecuentes, que los tenés hasta en forma casi permanente, digamos que todo este diseño va a hacer que la estructura esté dentro del campo elástico y no tenga en general mayores problemas, porque va a estar sobrada. Son sismos, esto que se está planteando es para un sismo grande. Para los sismos pequeños, que tienen una recurrencia muy, muy corta, que ocurren en forma bastante frecuente, no, digamos, estás a cubierto, sobrado con un diseño para un sismo grande. O sea, vos lo que tenés, digamos, que ocurre en zonas como Chile o como San Juan, que evidentemente el terremoto de diseño que vos tenés es más grande que el que vos podés tener en Córdoba, o el que podés tener en algunas zonas de Neuquén, cercana a la Claro, pero cordillera. yo lo El preguntaba más terremoto que de diseño es nada más grande.
Yo le preguntaba más que nada por el tema del si tiene alguna metodología constructiva diferente, hay alguna consideración especial que hay que tomar en esos casos, algo por Mirá, el estilo sería. eh, las cuestiones constructivas están relacionadas con el detalle de la armadura. Eh, digamos, yo no me voy a meter en el dictado de la materia con lo que es el detallado de la armadura, eso lo podrán ver ustedes en el propio reglamento. Pero evidentemente hay cuestiones que están relacionadas con la forma de confeccionar los estribos, con la separación de los estribos. Algo vamos a ver, porque vamos a ver un poquito cómo trabajar el diseño de vigas y de columnas. Vamos a ver un poquito algunas consideraciones, o sea, dónde hay que, digamos, que espaciar menos los estribos, o sea, las zonas, básicamente, digamos, las zonas de rótulas plásticas, o esos lugares donde yo voy a elegir que el hormigón se deforme, van a tener un diseño especial, digamos especial, con una densidad de estribos importante para justamente permitir ese confinamiento. Entonces, digamos, hay sí consideraciones constructivas, pero que son, digamos, más bien generales, porque, a ver, en una zona donde tenés posibilidades, digamos, decimos, de menor intensidad, bueno, vos vas a buscar también este tipo de comportamiento ante un sismo de relativa ante el sismo máximo que vos consideres que Y, puede llegar a ocurrir en ese lugar. y dentro No de lo sé que si eso... serían, sí, 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 y dentro de lo que serían por ahí, más que nada metodologías constructivas, algún tipo de encofrado especial se utiliza, puntales especiales o No se que yo sepa. utiliza, ¿no? No, que yo sepa no. Y de hecho más, el dimensionado de la armadura, una vez que vos sacaste los esfuerzos de diseño, se hace con el CIRSOR 201. Lo que pasa es que después tenés que hacer todo un despiece, un detalle, y digamos, no pasa tanto por el diseño de la armadura, sino por el despiece e inclusive por los esfuerzos. Pero digamos, como para entrar un poquito, sin meternos, sin ir demasiado lejos en cuanto a lo que es el diseño por capacidad, que es lo que queda para la clase que viene. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a aprovechar esa ductilidad que me da la sobreresistencia, o sea, yo, digamos, si permito que se desarrolle esa sobreresistencia en una viga, por ejemplo, la viga va a ser mucho más deformable que una viga en un rango elástico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo voy a diseñar yo mi estructura? Y yo voy a diseñar mi estructura de forma tal que, supongamos, para flexión, voy a tomar un determinado esfuerzo obtenido por el cálculo y voy a diseñar mi sección con ese esfuerzo. En principio, hablemos de rango elástico, diseño convencional. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ocurra el sismo, yo lo que voy a prever, de hecho lo que estoy previendo con ese momento de diseño, es que cuando ocurra el sismo se desarrolle esa sobreresistencia, cuando ocurra el sismo grande, que la viga se deforme, pero que no se rompa. Esa es la idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo voy a tener por ahí pegadita a mi rótula una sección que trabaja el corte y una columna que trabaja la compresión. Entonces, yo lo que voy a decir es, bueno, está bien, fenómeno, yo acá tomé este esfuerzo que permite, y del cual yo aparte estoy suponiendo que se va a desarrollar una sobreresistencia. O sea que en realidad, digamos, el momento flector que va a resistir la viga va a ser mayor, un valor típico de sobreresistencia que se suele considerar para básico, ponerles 1,4. O sea, digamos, en realidad yo lo diseñé para resistir 10, pero va a resistir 14. Pero ¿qué es lo que va a pasar? El esfuerzo de corte y el esfuerzo normal que yo voy a tomar, no los voy a calcular para un momento de 10, los voy a calcular para un momento de 14. ¿Se entendió la idea? Con eso que me voy a asegurar que esos elementos que están en el rango, digamos que esos elementos, digamos, cuando se desarrolla la sobreresistencia de la viga y la rótula plástica y toda la deformación que yo quiero que se produzca, esos elementos van a ser más resistentes y van a estar todavía en el rango elástico. ¿Por qué? Porque sé que donde me voy del rango elástico ahí tengo rotura frágil.
¿Se entendió la idea? ¿Mm? Y bueno, creo que por ahora, sí, esta era la última diapositiva. No sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto. La clase que viene vamos a volver sobre este tema, pero en principio, bueno, la idea es que este jueves hagan práctica. O sea, este jueves dejémonos jorobar, avancen. Hoy es martes, traten de avanzar algo con sismo y empiecen a hacer con sismo, perdón, con pretensado y empiecen a hacer consultas en serio. Y empiecen a mostrarnos el trabajo que están haciendo, porque si no, yo con esto tengo algunas clases más para avanzar, pero estos ya son temas sobre los cuales ustedes algo van a tener que saber en su momento, pero la aplicación práctica de esto por ahora va a estar bastante restringida. Así que métanle pata con el práctico de pretensado. Queremos que nos muestren cosas, que vengan nos pongan un papelito delante de la cámara y digan, profe, mire esto, acá nos pasa esto, no nos da, se expliquen cosas, consulten. Yo puedo seguir hablando de teoría porque la idea es no perder más tiempo, pero digamos, piensen que todo lo que avanzamos ahora lo van a tener que recuperar con la práctica después. Así que la idea es que el jueves hagan consulta en serio de la parte práctica. Si no consultan, yo les voy a seguir sacudiendo con teoría, pero en algún momento la teoría se va a terminar y ustedes no van a llegar con el trabajo práctico. Yo, digamos, ya prácticamente la teoría que a mí me interesaba dar, se las di todas. Estos son conceptos complementarios que está bueno que lo sepan, porque con esto cerramos todo el espectro del sismo, y fundamentalmente, es más, me interesa un poco hablar más sobre el diseño de por capacidad, que es la clase que viene como idea global. Después hay algo, después hablamos un poco sobre vigas, columnas, pero ya es más particular, y no es más que una aplicación del concepto de diseño de capacidad. Así que la teoría ya la estamos terminando. Así que yo les voy dando esta teoría, bueno, en la medida que tenía que haber cortado la grabación, perdón. En la medida que tenemos tiempo, pero bueno, para digamos, para terminar. Pero me interesa que avance con la práctica. Así que la clase que viene, por favor, traigan algo. Por favor, traigan algo. Bueno, no sé si queda algo más. ¿Algo que quieran decir? Yo dejo de compartir la pantalla. ¿Alguna duda? ¿Algo más? No, por ahora. Bueno, listo. Yo esto se los subo en el transcurso de la semana, le voy a editar un poco la grabación, le voy a cortar la última charlita que está un poco de más como para que la clase quede seriamente terminada en la última diapositiva, y la subo. Así que en esta semana tienen subido esto también. Y bueno, no sé, de mi parte, si no hay nada más, los libero. No sé, Marcelo. Sí, no sé, chicos, si tienen algo más, y si no, nos encontramos el jueves. Dale, perfecto. No, por mi parte nada más, profe. Bueno, listo. Insisto, entonces, por favor, el jueves traigan algo, avancen con la práctica, avancen con pretensado, porque se van a encontrar con problemas, con cosas que por ahí no les van a verificar y después no van a tener tiempo de arreglar nada. Así que métanse ya de lleno a resolverlas, por favor. Bueno, hasta el jueves. Perfecto, hasta el jueves. Perfecto, profe. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chicos, hasta el jueves.